Un millonario visita una de sus tiendas y ve a una empleada siendo humillada por el gerente. Cuando se acerca, lo que ve hace que su corazón se detenga de asombro. La mañana siguió su lento curso, como todas las demás. El cielo nublado y sin vida parecía reflejar exactamente lo que Mariana sentía por dentro. El aire acondicionado de la tienda de ropa de lujo provocaba un escalofrío artificial en los empleados, pero para ella el verdadero hielo provino de las duras palabras de Roberto. Él estaba de pie frente a ella, con el rostro enrojecido por el esfuerzo de gritar, y cada palabra que salía de su boca era como una espada invisible cortando su dignidad. «Eres un desastre, Mariana. ¿Cuántas veces necesito repetir que clientes como estos no son para ti? ¿Crees que alguien le comprará algo a una vendedora como tú?» Sus ojos permanecieron bajos. No porque estuviera de acuerdo con él, sino porque ya había aprendido que responder solo empeoraba todo. Mariana escuchó las risas ahogadas de los demás empleados. Algunos miraban hacia otro lado, otros simplemente miraban, como si estuvieran presenciando un espectáculo familiar. Siempre fue así. La humillación era parte de la rutina, un ciclo ineludible. Roberto siempre encontraba un motivo para expresar su crueldad, y Mariana, siempre pasiva, aceptaba su suerte sin protestar. Pero ese día, el destino decidió cambiar el guión. Un silencio repentino se extendió por la habitación, tan denso que Mariana sintió que se le erizaba la piel. El gerente, que seguía gesticulando en el aire, se interrumpió en medio de insultarlo. Algo había cambiado, y solo le tomó un segundo darse cuenta de por qué. Allí estaba Eduardo Fernández. Él no pertenecía a ese espacio. Su presencia era algo fuera de lugar, imponente, alto, de postura impecable, vestido con un traje que parecía hecho a medida para el puesto de poder que ocupaba. El dueño de la cadena de tiendas rara vez aparecía, y cuando lo hacía era solo para reuniones estratégicas y eventos importantes. Pero allí estaba, parado en medio de la tienda, con los ojos fijos en Roberto, con una mirada fría y analítica. La expresión del gerente cambió. El aire de superioridad que mostró hace unos momentos se disolvió en nerviosismo. Eduardo no necesitó alzar la voz. Su tono bajo y firme hizo más daño que cualquiera de los gritos de Roberto. Toda la logia testificó cuando se dictó la sentencia. Roberto, antes tan altivo, ahora tartamudeaba palabras inconexas, tratando de justificarse. Pero Eduardo ya lo había decidido, sin dudas, sin drama, solo un veredicto seco y no negociable. «Toma tus cosas y vete». Y así, en cuestión de segundos, el tirano que atormentaba a Mariana fue depuesto. El silencio persistió unos instantes más hasta que la actividad de la tienda volvió a la normalidad. Los empleados se miraron unos a otros, algunos incrédulos, otros visiblemente satisfechos. Pero Mariana no pudo reaccionar. Todavía sentía el peso de las palabras de Roberto, mezclado ahora con el impacto de lo que acababa de suceder. Ella no sabía qué pensar. No sabía si debería sentir alivio, satisfacción o miedo. No supe si aquello había sido un gesto de compasión, una falta de moralidad por parte de un hombre acostumbrado a dictar reglas y controlar todo lo que le rodea. Eduardo no la miró directamente, pero había algo en la forma en que sostuvo su mirada durante un segundo de más antes de irse. Algo inquietante, indescifrable. Los días que siguieron fueron extraños. La tienda siguió funcionando, pero el vacío dejado por Roberto aún flotaba en el aire. Mariana notó que los empleados la miraban diferente, como preguntándose si ella tenía algo que ver, pero ella misma no tenía las respuestas. Entonces Eduardo regresó. No había ninguna razón para que estuviera ahí, no en ese momento, pero allí estaba él, de nuevo parado en el centro de la tienda, con la misma postura calculada.
Mariana sintió un nudo en el estómago cuando él la llamó. Nunca llamó a nadie. Mariana sabía que debería estar preocupada. Esta vez la miró directamente. Su mirada no era dura como la de Roberto, pero tampoco acogedora. Era curioso, evaluador, como si intentara ver algo más allá de lo que ella mostraba. La propuesta llegó directamente. Un trabajo, algo fuera de la tienda, algo que podría cambiar tu vida, sin detalles, sin explicación, solo una oferta. La tienda de los alrededores desapareció. Las voces de los demás empleados, los maniquíes con prendas caras, todo se volvió borroso. Lo único que Mariana pudo ver fue el abismo que esa elección se abría ante ella. Ella nunca tuvo opciones. Siempre recorrió un camino angosto, donde solo aceptaba lo que la vida le imponía. Pero ahora, por primera vez, había una bifurcación en el camino, y Eduardo Fernández le ofrecía la posibilidad de elegir. Mariana no pudo dormir esa noche. El techo blanco y apagado de su pequeño apartamento parecía más opresivo que nunca, como si reflejara la vida monótona que siempre había llevado. La propuesta de Eduardo resonó en su mente como un eco interminable. No explicó lo que quería, no dio detalles, solo dejó en el aire una enigmática promesa. Una oportunidad única. Kaiski intentó encontrarle sentido. ¿Por qué él, un hombre acostumbrado a la cima, estaría interesado en cualquier vendedora? Mariana siempre supo que el mundo se rige por intereses, y nadie como Eduardo Fernández ofrecía nada sin esperar algo a cambio. ¿Pero qué quería él de ella? El miedo a lo desconocido era intenso. Durante años, Mariana se acostumbró a vivir dentro de los límites que el mundo le imponía. Nunca soñó demasiado en grande, nunca se permitió creer que podría escapar del ciclo de frustración y mediocridad en el que estaba atrapada. Su vida era predecible, pero insoportable. Eduardo, sin embargo, le ofrecía algo que se alejaba de esa previsibilidad. Pero, ¿y si fuera una trampa? Dio vueltas y vueltas en la cama, tratando de ignorar la sensación de que ese momento era un punto de inflexión, un hito que podría moldear todo su futuro. Su mente viajó al pasado, a todos los momentos en que se sintió pequeña, impotente, invisible, por todas las veces que personas como Roberto la pisaron, seguros de que nunca tendría fuerzas para reaccionar. Y entonces surgió una pregunta, susurrando como veneno en su mente. ¿Qué pasa si puedo ser más que eso? El amanecer trajo consigo la decisión. Mariana se levantó sin dudarlo, ignorando el peso de la inseguridad que intentaba inmovilizarla contra la cama. Se vistió con la mejor ropa que tenía, todavía modesta, pero bastante profesional, y se dirigió a la dirección que Eduardo le había dado el día anterior. El edificio era un rascacielos imponente, el tipo de lugar donde el aire se sentía más pesado, cargado de poder y dinero. El vestíbulo era frío y minimalista, con gente elegantemente vestida, caminando de un lado a otro, cada uno con su propia urgencia. Mariana sintió la incomodidad de estar allí, como si fuera una intrusa. Fue recibida por una secretaria que la condujo a un ascensor privado. A medida que se levantaba, su respiración se hacía más corta. ¿Qué le esperaba exactamente allí arriba? La puerta se abrió a un ambiente completamente diferente al asfixiante almacén donde pasaba sus días. La oficina de Eduardo era un reflejo de su dueño, grande, impecable, con ventanales de piso a techo que dejaban ver la ciudad abajo, como si pudiera verla desde arriba, como un rey contemplando su reino. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, escribiendo tranquilamente en su computadora. Cuando Mariana entró, ni siquiera levantó la vista de inmediato. Simplemente terminó lo que estaba haciendo y finalmente lo analizó, como si evaluara una inversión. Ni saludos cálidos, ni sonrisas, solo una mirada calculadora
y un gesto para que se sentara. Mariana obedeció, sintiendo el peso de aquella presencia. La primera tarea llegó sin explicación, como una prueba invisible. Eduardo deslizó un sobre la mesa y simplemente le dijo que debía leerlo y presentar un resumen en media hora. ¿El contenido? Un contrato comercial lleno de cláusulas complejas, términos legales y un lenguaje que Mariana no entendía del todo. Su corazón se aceleró. No fue un resumen cualquiera, fue un desafío que puso a prueba tu inteligencia, tu capacidad de adaptación. Eduardo no pidió nada relacionado con ventas, servicio, ni nada relacionado con lo que ella hacía en la tienda. Quería algo más que eso. Mariana intentó mantener la calma. Su mente gritaba que no pertenecía allí, que fracasaría, que debería salir de allí antes de avergonzarse aún más. Pero algo dentro de ella se negó a darse por vencido. Respiró hondo y empezó a leer. Al principio, los términos confusos la hicieron tropezar, pero luego se dio cuenta de que si simplificaba las ideas y buscaba patrones en la estructura del texto, podría captar la esencia. Tomó notas rápidas, marcando los puntos principales. Los minutos transcurrieron en un torbellino silencioso, hasta que Eduardo levantó la mano, acabando el tiempo. Mariana cerró el cuaderno con los borradores y levantó la vista sintiendo sus manos sudorosas. Leyó su interpretación en voz alta, intentando ocultar cualquier vacilación. Eduardo la escuchaba sin interrumpir, su rostro inexpresivo, imposible de descifrar. Cuando terminó, él permaneció en silencio durante largos segundos, simplemente mirándola. Mariana sintió crecer el malestar. ¿Habría fracasado? Eduardo se inclinó levemente hacia adelante y dijo algo que le hizo darse cuenta de que, desde el momento en que entró a esa oficina, ya estaba siendo evaluada. La prueba no se trataba solo de resumir un contrato, se trataba de cómo reaccionaba bajo presión, de cómo lidiaba con lo desconocido, de su capacidad de adaptación. Y ahora, ante esa constatación, Mariana se dio cuenta de que la prueba aún no había terminado. Había dado el primer paso, pero no sabía si estaba a punto de caer en un abismo o de ascender a un nuevo nivel que nunca imaginó que alcanzaría. La rutina de Mariana cambió abruptamente desde el momento en que aceptó la propuesta de Eduardo. Los días que solían transcurrir en monotonía ahora estaban llenos de desafíos constantes, pruebas invisibles y aprendizajes intensos que nunca imaginó que enfrentaría. Trabajar en la tienda de ropa de lujo me parecía un eco lejano de una vida que poco a poco estaba dejando atrás. Eduardo no perdió el tiempo con explicaciones detalladas. La arrojó directamente al caos, sin prepararla, sin ofrecerle seguridad. Mariana se dio cuenta de que su nueva realidad no permitía errores, pero al mismo tiempo no ofrecía una orientación clara. Era como si cada día fuera un campo minado, donde cualquier error te podía salir caro. El primer impacto llegó en forma de un entorno completamente nuevo. La oficina de Eduardo no era solo un espacio físico, era un campo de batalla silencioso. Hombres y mujeres trajeados caminaban apresuradamente por los pasillos, con miradas calculadoras y palabras medidas. Las conversaciones allí no fueron casuales. Cada frase parecía tener un propósito oculto. Mariana se sentía fuera de lugar, una intrusa en un juego cuyas reglas aún no entendía. Eduardo rara vez hablaba directamente con ella. Cuando lo hizo, fue de manera objetiva, sin perder el tiempo en bromas. Él la observó, evaluó cada movimiento, cada elección. Mariana supo que estaba siendo puesta a prueba en todo momento, pero no lograba descifrar exactamente qué esperaba él de ella. Su primer desafío real llegó inesperadamente. Una mañana, Eduardo la envió a una reunión con un cliente insatisfecho, sin instrucciones sobre lo que debía hacer. Mariana sintió que el pánico se apoderaba de sus pensamientos, pero no había lugar a dudas.
Entró en la habitación sabiendo solo una cosa: necesitaba resolver la situación de alguna manera. El cliente, un hombre de mediana edad con expresión cínica, la miró con evidente desdén. Quería un reembolso, alegando que un contrato no se había cumplido según lo prometido. Mariana, sin experiencia en negociaciones, intentó confiar en lo que había aprendido observando a Eduardo. Primero escuchó, no interrumpió, no respondió. Ella le dejó desahogar toda su frustración, absorbiendo cada detalle. Entonces eligió sus palabras con cuidado, respondiendo con calma, sin mostrar inseguridad. Sintió que el hombre dudaba por un momento. Allí comprendió la primera lección silenciosa que Eduardo quería enseñarle. El control no proviene de la fuerza, sino de la forma en que se maneja una situación. La negociación se prolongó durante más de una hora. Mariana utilizó argumentos lógicos, exploró lagunas en el contrato y al final logró llegar a un acuerdo que no perjudicó a la empresa, pero que también dejó satisfecho al cliente. Cuando salió de la habitación, su corazón todavía latía con fuerza en su pecho, pero la sensación no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Eduardo no la elogió. Él simplemente la miró de arriba a abajo e hizo un ligero movimiento con la cabeza, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Mariana comprendió en ese momento que nunca recibiría palabras de aliento de su parte. La entrenó como si estuviera forjando una espada, afilándola mediante el impacto, el desgaste y el desafío constante. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevas pruebas. Mariana fue arrastrada a reuniones, obligada a lidiar con negociaciones inesperadas, presionada a tomar decisiones rápidas. Cada error fue castigado con el silencio, cada éxito con más desafíos. Eduardo quería que ella aprendiera a arreglársela sola, sin depender de él para que la guiara. Con el tiempo, Mariana empezó a notar cambios sutiles en sí misma. Si antes dudó, ahora analizó. Si antes temía, ahora observaba. Había un patrón en todo lo que la rodeaba y estaba empezando a verlo. Pero la duda crecía cada día. Eduardo la entrenó, la moldeó, pero nunca reveló sus verdaderas intenciones. ¿Qué quería realmente de ella? ¿Qué viste en ella que te hizo invertir tanto tiempo y esfuerzo? Mariana aún no tenía respuestas, pero sabía que estaba cada vez más involucrada en ese juego. Y le gustara o no, estaba empezando a disfrutar jugando. Los días comenzaron a mezclarse, cada uno trayendo un nuevo desafío, una nueva prueba, una nueva lección silenciosa que Mariana se vio obligada a absorber. Eduardo la metió en situaciones que requerían más que inteligencia y habilidad. Exigían un tipo específico de control que ella aún no entendía del todo. No se trataba solo de estrategia, de tomar decisiones correctas o incorrectas. Se trataba de influencia, de poder. Comenzó a notar patrones. El mundo que lo rodeaba no funcionaba basándose en pura lógica, sino en dinámicas invisibles, en juegos sutiles, entre personas que se medían constantemente. En las reuniones a las que Eduardo la obligaba a asistir, en las cenas a las que la llevaba sin explicaciones, en las pequeñas reuniones de negocios, donde no tenía un papel claro, Mariana empezó a darse cuenta de que nadie decía exactamente lo que ella quería decir. El verdadero significado de las palabras siempre estuvo un nivel debajo de la superficie. Eduardo no le enseñó directamente. Él simplemente la arrojó a estos entornos y esperaba que ella aprendiera. Al principio fue como estar en un laberinto oscuro. Mariana se sentía fuera de lugar, una observadora sin un rol definido. Pero poco a poco empezó a comprender. Había una forma correcta de mirar a alguien a los ojos para demostrar autoridad sin parecer agresivo. Hubo pausas calculadas en las conversaciones que podrían usarse para hacer que otros se sintieran incómodos y llenar el silencio con información que normalmente retendrían. Pequeños gestos, como tocar ligeramente el brazo de alguien en el momento adecuado,
Creaban un sentimiento de cercanía y confianza, incluso entre extraños. El juego fue mucho más profundo de lo que pensaba. Una de las primeras pruebas reales tuvo lugar en una gala de empresa. Eduardo la tomó sin explicación alguna. Solo le dijo que quería que ella observara. El salón estaba iluminado con tonos dorados y lleno de gente vestida con la ropa más cara y elegante. Mariana sintió el peso de las miradas sobre ella, como si todos allí supieran que ella no pertenecía a ese mundo. Pero Eduardo no dejó que ella se quedara al margen. En mitad de la noche, en un momento calculado, la condujo hasta un grupo de hombres de negocios y simplemente la presentó. No le explicó quién era ella, no le dio un papel, simplemente la arrojó allí como una pieza en un tablero y esperó a ver cómo le iría. Los primeros minutos fueron asfixiantes. Mariana sintió la mirada valoradora de los hombres a su alrededor, probando su presencia, midiendo su valor. Su instinto inicial fue retirarse, pero luego se dio cuenta de que eso era exactamente lo que Eduardo quería ver, si se hundiría o aprendería a nadar. Respiró hondo y observó. Hablaron de inversiones, de negocios estratégicos. No entendí todo, pero recogí fragmentos aquí y allá. Esperó el momento adecuado, encontró un gancho en una de las conversaciones e intervino con una observación. Sencillo pero preciso. La mirada de uno de los hombres cambió. Él la analizó de otra manera, ligeramente interesado. Otro la cuestionó, probando su respuesta. Mariana no tartamudeó. Usó lo que había aprendido de Eduardo. Mantuvo la mirada fija. No se justificó. Simplemente reafirmó su posición con confianza. La conversación siguió su curso, y minutos después, ella se encontraba dentro del círculo, sin que nadie más cuestionara su presencia allí. Cuando terminó la noche, Eduardo no le dijo una palabra. No era necesario. Su silencio fue la confirmación de que había pasado la prueba. A partir de ese momento, los desafíos se hicieron más intensos. Empezó a encomendarle tareas que requerían algo más que inteligencia. Requerían frialdad. Mariana se vio obligada a persuadir a sus socios comerciales para que aceptaran contratos que claramente no eran ventajosos para ellos. Tenía que mentir sin dudarlo, ocultar información, manipular las situaciones para que terminaran como Eduardo quería. Al principio, sintió que la incomodidad crecía en su interior. Todavía había algo que la hacía preguntarse si estaba en el camino correcto. Pero con el tiempo, la resistencia cedió. Cada victoria, cada pequeña manipulación exitosa, cada juego que lograba poner a su favor, le traía una sensación que nunca antes había experimentado. Fuerza. Pero una duda empezó a crecer. Eduardo la estaba transformando, eso estaba claro. ¿Pero por qué? ¿Qué vio en ella que le hizo invertir tanto tiempo y esfuerzo? ¿Cuál era el verdadero objetivo detrás de todo esto? Una de las raras veces que estuvieron solas en la oficina, Mariana finalmente encontró el coraje para preguntar. Él estaba revisando unos documentos con la misma expresión controlada de siempre y ella simplemente soltó la pregunta sin rodeos. Eduardo levantó la vista y por un breve momento sus labios se curvaron en una enigmática sonrisa. Él no respondió. Él simplemente permaneció en silencio mirándola, como si esperara ver hasta dónde llevaría ella esa inquietud. Y en ese momento, Mariana se dio cuenta de que después de todo, el mejor juego de todos podría ser el de ambos. Era casi medianoche cuando Mariana atravesó la recepción vacía del edificio y entró en el ascensor privado que conducía al piso de Eduardo. Los pasillos estaban en silencio, iluminados solo por la fría luz de los sensores automáticos. En ese momento, toda la empresa ya estaba vacía, a excepción de algunas salas donde las luces aún estaban encendidas.
La fatiga pesaba mucho sobre sus hombros, pero la ignoró. Su rutina había cambiado drásticamente en los últimos meses, y ahora el trabajo y la vida personal se habían mezclado en un único flujo incesante de desafíos y aprendizaje. Se suponía que debía irse hacía horas, pero Eduardo le había encomendado una tarea de último momento: revisar documentos financieros antes de una reunión importante. Mariana aceptó sin rechistar, como siempre hacía. Su progreso fue constante, pero nunca suficiente. Eduardo nunca le dijo lo que esperaba de ella, simplemente empujó sus límites, como si estuviera moldeando algo a la fuerza, y de alguna manera ella ya había aceptado esta dinámica. Cuando llegó a la puerta de cristal de la oficina principal, notó que Eduardo todavía estaba allí. Su voz baja y controlada penetró la delgada pared, pero no estaba solo. Junto a él había otra persona, un hombre de voz profunda que Mariana no reconoció de inmediato. Ella no tenía intención de escuchar. Su intención era simplemente dejar los documentos sobre la mesa e irse, pero una frase congeló sus movimientos. Entonces, ¿hasta dónde crees que puede llegar? El silencio que siguió se llenó con el sonido de su propia respiración acelerada. Mariana sintió una extraña tensión recorrer su cuerpo, un escalofrío recorriendo su espalda que la hizo acercarse instintivamente a la puerta entreabierta. Eduardo respondió y su voz se llenó de un tono analítico, casi impersonal. Eso todavía no está claro. Ya ha demostrado adaptabilidad, inteligencia emocional y buen sentido estratégico, pero la verdadera prueba aún está por llegar. Mariana sintió que se le revolvía el estómago. Estaban hablando de ella. El otro hombre soltó una leve risa, pero había escepticismo en su tono. Siempre te gustó poner a prueba los límites, Eduardo. Pero, ¿y si falla? Hubo un breve silencio antes de que Eduardo respondiera, y cuando lo hizo, sus palabras sonaron como una cuchilla fría contra la piel. Entonces ella nunca tuvo lo necesario para jugar a ese nivel. Mariana sintió que se le escapaba el aire por un momento. Su ascenso, su aprendizaje, cada paso que dio hasta ese momento, todo fue solo una prueba, un experimento. Eduardo no la veía ni como una aprendiz, ni como una empleada prometedora. Para él, ella era un proyecto, una apuesta. La conversación continuó, pero las palabras comenzaron a perder su significado a medida que la ira crecía dentro de ella. La verdad estaba ahí, desnuda y cruel. Tu esfuerzo nunca fue enteramente tuyo. Cada victoria que creía haber obtenido era solo un resultado predicho por Eduardo. Su crecimiento fue orquestado, cada obstáculo cuidadosamente colocado en su camino para ver hasta dónde aguantaría antes de romperse. Ella apretó los puños. Una ola de humillación ardía por dentro, mezclada con furia silenciosa. No sabía qué era peor: el hecho de que había sido manipulada todo este tiempo, o el darse cuenta de que, en el fondo, había una parte de ella a la que le gustaba ese juego. Sus pasos hacia atrás fueron calculados, silenciosos. Necesitaba salir de allí antes de que se notara su presencia. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se enfrentara a Eduardo en ese momento, que le exigiera respuestas, que deshiciera esa ilusión en la que había creído. Pero no, aún no. Mariana salió por el mismo pasillo vacío por donde llegó, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado irreversiblemente. Ahora veía la realidad tal como era. Eduardo jugó con ella desde el principio. La pregunta ahora era: ¿quién ganaría este juego? El silencio en la oficina pesaba como una amenaza en el aire. Mariana atravesó los pasillos con paso firme, con la sangre hirviendo con cada recuerdo de las palabras de Eduardo de la noche anterior. Ella no había dormido. Había pasado horas reviviendo cada momento, cada conversación, cada mirada enigmática que él le había dirigido desde el principio. Ahora todo tenía sentido.
Ella nunca había sido simplemente una aprendiz o una empleada prometedora. Desde el principio fue un experimento, un tablero cuidadosamente ensamblado donde cada pieza se movía bajo la atenta mirada de Eduardo. No recordaba haberse sentido tan enojada antes. No era una sensación explosiva e incontrolada, sino algo frío y preciso, como una espada que se afila lentamente. Eduardo no solo la había manipulado, había puesto a prueba sus límites como si fuera un animal en un laboratorio, en un intento por satisfacer su curiosidad enfermiza. El sentimiento de traición era asfixiante, pero junto a él había algo aún más peligroso, un deseo creciente de demostrar que estaba equivocado. La puerta de la oficina estaba entreabierta cuando llegó. Sin dudarlo, la empujó con fuerza, provocando que se estrellara contra la pared. Eduardo estaba adentro, sentado detrás de la impecable mesa, como si ya la hubiera estado esperando. Su rostro no mostró sorpresa, solo calma calculada. Los ojos fríos y analíticos recorrieron a Mariana como si la estuvieran evaluando una vez más. Sintió la necesidad de gritar, de desahogar toda su ira acumulada en palabras duras, pero se contuvo. Ella no le daría el placer de verla perder el control. En cambio, caminó hacia su escritorio y golpeó la madera pulida con las manos, inclinándose para mirarlo de cerca. Eduardo no retrocedió, ni siquiera parpadeó. Su mirada permaneció fija en la de ella, como si estuviera esperando a ver qué haría ella a continuación. Mariana exigía respuestas, su voz llena de frialdad y furia contenida. Quería saber desde cuándo él decidió jugar con su vida, desde cuándo ella no era más que un experimento para alimentar su obsesión por el poder. No negó nada. Eduardo admitió con calma que, desde el principio, cada elección, cada situación en la que se encontraba, fue cuidadosamente planificada para poner a prueba su capacidad de adaptación. Dijo que quería ver si alguien como ella, alguien sin influencia, sin historial de liderazgo, podía moldearse hasta el punto de convertirse en un actor en el mundo real. Mariana sintió que se le oprimió el pecho. Cada una de sus palabras era una confirmación de lo que ella temía. Su crecimiento nunca fue el de ella. Siempre había estado bajo el control de Eduardo, como un títere que solo creía que tomaba sus propias decisiones. Ella quería odiarlo en ese momento. Quiso decir que se negaba a seguir siendo parte de este juego. Pero la verdad que ardía dentro de ella como una revelación peligrosa, era que no quería detenerse. La ira era intensa, pero debajo había algo aún más fuerte. Mariana se dio cuenta de que ella no era solo una pieza del juego, estaba aprendiendo a jugarlo, y por mucho que odiara admitirlo, le gustaba la sensación. Poder, estrategia, influencia sobre los demás. Eduardo la había moldeado, pero de lo que quizás no se dio cuenta es que ella ya no necesitaba que él siguiera ese camino. Se dio cuenta incluso antes de que ella dijera algo. Una leve sonrisa curvó sus labios. Un brillo de satisfacción apareció en sus ojos. Ella no dijo que aceptara. No era necesario. El simple hecho de permanecer allí, de mantener su mirada fija en la de él, de no darle la espalda, fue la respuesta. Eduardo se reclinó en su silla, cruzando los dedos frente a su rostro, satisfecho. Había ganado. O tal vez, pensó Mariana, fue ella la que ganó. La ciudad brillaba bajo las luces artificiales, reflejándose en los cristales de la silenciosa oficina. Mariana observaba el horizonte con una expresión que ya no transmitía incertidumbre ni miedo. Había algo diferente en ella ahora, algo que creció cada día, con cada lección aprendida, con cada prueba superada. El mundo que alguna vez pareció un campo minado, lleno de reglas invisibles y poderes inalcanzables, ahora se revelaba ante sus ojos con una claridad aterradora. Ella entendió, finalmente entendido.
Este no era un lugar para los débiles. Eduardo se lo había enseñado desde el primer momento que se cruzó en su camino, incluso sin decirlo directamente. El mundo en el que vivía estaba hecho de control, de influencia y de estrategias meticulosamente calculadas. Cada persona era una pieza, un movimiento a ejecutar, un recurso a explotar. Y Mariana ya no era un peón sin dirección. La transformación no se produjo de repente, fue un proceso lento, casi imperceptible, pero ahora vio claramente la diferencia entre la mujer que inició este viaje y la que estaba allí, de pie, esperando su primera gran misión. Antes dudaba de sí misma. Ahora lo único que quedaba era la certeza de que estaba lista. Eduardo lo sabía. Desde su enfrentamiento se había producido un cambio silencioso. Ya no la trataba como un experimento de observación. Ahora, Mariana era una apuesta hecha con confianza, una inversión cuyo retorno ya consideraba garantizado. Pero lo que no sabía, o tal vez lo sabía y simplemente estaba esperando verlo, era que Mariana no estaba contenta con ser una pieza de equipo bien entrenada. Ella quería más. El sobre negro yacía sobre el escritorio de Eduardo. En el interior, información sobre tu primera misión real. No fue una prueba como las anteriores, ni un ejercicio de habilidad, ni un juego interno dentro de la empresa. Esta vez fue algo concreto, algo que tendría consecuencias reales en el mundo exterior. Mariana tomó el sobre y pasó los dedos por el papel. Un gesto sencillo, pero que tenía un peso simbólico. Fue la confirmación de que aceptó no solo la misión, sino todo lo que vendría después. El nombre, la ubicación, el objetivo, todo estaba ahí, claro y directo. La tarea involucraba a un cliente poderoso, alguien cuyo apoyo era crucial para uno de los negocios de Eduardo. Pero este cliente era inestable, impredecible, alguien que no se sometía fácilmente a negociaciones ordinarias. Mariana tenía que convencerlo, atraerlo a su lado, encontrar la manera de hacerle ver que alinearse con Eduardo era la única opción viable. La estrategia no estaba en el sobre, eso dependía de ella. Fue el primer paso para demostrar que no solo había aprendido las reglas, sino que sabía jugarlas con maestría. Revisó la información una vez más, y cuando miró a Eduardo, notó que él la estaba mirando con su habitual expresión fría y calculadora, pero había algo más allí. Un resto de satisfacción, tal vez, como si finalmente viera lo que quería ver desde el principio. Mariana guardó el sobre en su bolso y enderezó los hombros. No pidió más detalles, no cuestionó si existía un plan de respaldo. Simplemente se giró y salió de la habitación con pasos firmes, dejando atrás cualquier duda que alguna vez hubiera tenido. El juego realmente había comenzado, y más que nunca, Mariana estaba decidida a vencerlo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.